Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer taller de Endoaula de lectura crítica. En el vídeo de hoy vamos a hablar de unos temas que ya veréis, os va a explotar la cabeza. Perdonadme, como he dicho antes, si por algún casual cometemos algún tipo de error técnico, porque es la primera vez que estamos en directo en YouTube, transmitiendo para el mundo, y por tanto, pues puede ser que ocurra algún tipo de fallo, ¿vale? Algún tipo de fallo técnico, de que no se me escuche, de que no se me vea en algún momento. Vosotros me lo decís, porque somos al final la familia Endoaula, me lo decís a través del chat, que yo os leo y vamos viendo qué tal lo hacemos. Bienvenidos a todos. Ahora mismo estamos 13 personas en directo. Os voy a ir nombrando a todos los que habéis saludado. Os digo que tenéis el chat para saludar, para hablar, para comentar entre vosotros absolutamente todo. Tenemos incluso la funcionalidad de que si queréis, en algunos momentos, no siempre, pero si queréis ver a pantalla completa el vídeo o queréis ver a pantalla completa el directo, podemos incluso impresionar el chat en la pantalla, como estáis viendo ahora mismo. Os he dicho antes, pero para los que estáis llegando, YouTube no es lo mismo que Zoom, que es donde habitualmente hacemos los directos de la academia. Aquí hay un cierto retraso, un cierto delay desde que yo transmito hasta que vosotros lo veis, con lo cual si veis que no os leo 30 segundos después de que hayáis puesto el comentario, no os preocupéis porque es que me llega con ese retraso, ¿vale? Entonces voy a quitar el chat porque a veces es un poquito molesto y igual no se me ve bien, y lo iré poniendo en función de cómo vaya yendo la tutoría, ¿de acuerdo? Bien, en el día de hoy tenemos un montón de temas, ya veréis. Vamos a hablar, os comento, vamos a hablar de estado actual de la literatura científica, vamos a hablar sobre lo que es la medicina basada en la evidencia. Tengo aquí una chuletilla, por eso estoy mirando. Lo que es la medicina basada en la evidencia y la lectura crítica. También vamos a hablar de lo que es un Journal Club, que es lo que pretende ser esto. Vamos a hablar también de dónde surge la investigación. Vamos a hablar también de lo que es la pregunta clínica. Vamos a hablar de lo que es la pregunta clínica, pero específicamente por dominios, para ver qué tipos de estudios tenemos que diseñar para contestar esas preguntas clínicas. Vamos a hablar también de la falacia de la P, la famosa P igual a 0,05. Vamos a ver exactamente qué se esconde detrás de esto y si verdaderamente nos podemos fiar de los estudios que muestran significación estadística. Vamos a hacer un repaso muy rápido sobre los tipos de errores estadísticos, tipo 1, tipo 2. Vamos a hablar también de las medidas de asociación, de los riesgos relativos y por último, al final de la clase os voy a desvelar lo que es el método 5 alfa o método 5A que hemos ideado para que vosotros seáis capaces de leer artículos científicos de una manera mucho más eficiente y sin que, como digo siempre, os metan gato por liebre. No sé si se me escucha bien, chicos, voy a leer el chat un poquito. A ver. Alonso. Antonella, buenas tardes. ¿Sois todos alumnos de Siren? ¿Sois todos ya alumnos de Endoaula? ¿O hay alguien de estos 17 que somos ya que no sea alumno de la academia? Se oye bien, Alonso, genial. Voy a poner el chat aquí un poquito más bien. Yo creo que aquí lo puedo ver bien. Perfecto, muy bien. Muy bien, ¿os molesta la música? Voy a bajarla un poquito. Perfecto. Ahí ya no oís música, yo creo que vamos a concentrarnos. Como ya comentamos en Twitter y también hemos comentado en alguna de las clases, íbamos a comentar un artículo científico de entrada hoy, pero repensé un poquito más el directo y pensé que igual era mejor hacer una introducción de lo que era la lectura crítica y la medicina basada en la evidencia antes de lanzarnos directamente a hacer un Journal Club y empezar a comentar un artículo a lo bestia sin que ni siquiera vosotros hayáis tenido la posibilidad de trabajar el artículo, de leéroslo, y por tanto pienso que no tenía mucho sentido, o pensé que no tenía mucho sentido el hacer un speech comentando un artículo si no lo habíais leído vosotros antes. No sé qué os parece. María, buenas tardes. Antonella, gracias, se oye muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, pues la primera diapositiva, ya os voy a compartir pantalla. La primera diapositiva es esta. Voy a quitar la música por completo porque me está incluso molestando a mí. La primera diapositiva de la tarde es esta. Lectura crítica. ¿Qué es esto, no? En la carrera, al menos en mi época, nos hablaron de estadística. En mi época era bioestadística, pero no nos comentaron
prácticamente nada de lo que era la lectura crítica de artículos científicos y tampoco nos hablaron casi de lo que era la medicina basada en la evidencia. Entonces, claro, cuando te encuentras con esto, dices, bueno, ¿esto qué es, no? Lectura crítica, ¿esto qué es? No sé, si vais teniendo comentarios, me vais escribiendo que yo os leo, ¿eh? Entonces, claro, lectura crítica, ¿esto qué es? Bueno, pues que sepáis que la lectura crítica es algo que a día de hoy es crucial. Esta mañana estaba hablando con un compañero y hablábamos sobre la sobrecarga tremenda que hay de información. A día de hoy el problema no es tener información porque a golpe de clic tenemos millones de artículos científicos a mano y por lo tanto el problema no es la información, el problema es tener capacidad de filtrar esa información y tener capacidad de saber que lo que estamos leyendo y a lo que le estamos dedicando tiempo verdaderamente nos va a servir en nuestra práctica clínica. Y de eso, precisamente de eso, va la lectura crítica de artículos científicos. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de artículos científicos que no van a aportar gran cosa y que inundan los buscadores de PubMed o otros buscadores y nos inundan día a día en los correos electrónicos, como seguro que os pasa, ¿verdad? Bien, por eso fijaos las cifras que os voy a compartir. Fijaros esto, me voy a bajar un poquito con vuestro permiso para no molestar, ¿vale? Voy a bajarme aquí. Fijaos en este gráfico que es muy gracioso, donde nos dice que esto, exactamente esto, es todos los descubrimientos que aparentemente hay en la literatura científica. Hay una enorme cantidad, todos los días las revistas científicas están inundando los buscadores, pero luego en realidad lo que va a tener importancia es una pequeña parte. Y como pongo aquí arriba, y esto no es que lo diga yo, sino que son estudios hechos a día de hoy por grupos que se dedican al estudio de la medicina basada en la evidencia, fijaos que tenemos más de 20 millones de referencias bibliográficas en PubMed y más de 80 millones de artículos, si contamos no solo las referencias bibliográficas de PubMed, sino a aquellas revistas que no están indexadas, que son muchas más, lógicamente, que las que están indexadas, entre ellas las revistas depredadoras, que si queréis algún día podemos dedicarnos un rato a hablar de ellas, ¿vale? Entonces, fijaros que tenemos más de 80 millones de artículos todos los días para, de alguna manera, nutrir nuestra biblioteca, con lo cual esto es imposible, ¿no? De hecho, hay 700.000 registros en PubMed al año de artículos que van entrando. Y fijaos este dato no, ya digo, esto lo dijo en su momento David Sheikh, que es el padre de la medicina basada en la evidencia, dijo que solo el 1% de la literatura científica va a ser verdaderamente útil. Imaginaros, o sea, de todo lo que se escribe, el 1% va a ser lo que será, va a ser verdaderamente útil en el día a día para aplicarlo en la práctica clínica de nuestros pacientes. O sea que fijaros cómo están las cifras. Voy a leeros un poquito en el chat. Aquí Guillem. Buenas tardes, Joaquín. Este vídeo quedará grabado, accesible para ver en diferido. Por supuesto, Guillem. Esto lo tienes en el canal de YouTube, que ya aprovecho para deciros que si no estáis inscritos, inscribiros, que tenéis el botoncito aquí al ladito en el logo del canal. Ahí tenéis el botoncito, os podéis suscribir al canal sin ningún problema, ¿vale? Aquí justo a mi lado. Voy a ver si... porque esto es un lío. Aquí yo creo que está, efectivamente. Aquí, ¿lo veis ese botón azul? Pues ahí tenéis para suscribiros al canal y lógicamente esto lo tendréis subido en YouTube editado porque lógicamente al principio lo vamos a cortar, con lo cual vais a tener la clase perfectamente editada para verla las veces que queráis y donde queráis, ¿vale? Retomo la clase. Como decía, solo el 1% de la literatura científica que nos llega va a ser verdaderamente útil. Ahora fijaos si hacemos un pequeño simulacro de la vida real, ¿no? Esto, por ejemplo, yo ya sabéis que fundamentalmente me dedico al campo de la resección endoscópica mucosa y fijaos que si yo hago una búsqueda, esto es de ayer o anteayer, si yo hago una búsqueda en PubMed de resección endoscópica mucosa, me salen 5.800 artículos y fijaros que si hacemos un filtrado simplemente seleccionando los artículos del año pasado, que son 687, yo el año pasado, para leer artículos que verdaderamente me fueran útiles en mi día a día, en la sala de endoscopia, pues solo me hubiera tenido que estudiar bien 6 o 7 artículos. Imaginaros qué significa
¿Qué significa esto? ¿Vale? Entonces, es muy importante aprender lectura crítica, es muy importante aprender a saber filtrar los artículos científicos para ver cuáles merece la pena leer y cuáles desde la introducción prácticamente te das cuenta que no merece la pena porque no te van a aportar gran cosa, ¿vale? Con lo cual, aquí está la madre del cordero, es lo más importante. Y precisamente en esto es en lo que se basa la medicina basada en la evidencia. Aquí os pongo 5 puntos, me voy a hacer más pequeñito, chicos, para no molestaros. A ver, un segundito. Bien, me voy a mover aquí un poquito y me voy a hacer más pequeñín para no molestaros. Aquí tenéis los 5 puntos clave de la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia se encarga de convertir nuestras necesidades de información en preguntas que puedan ser respondidas, en preguntas de las que podamos obtener respuestas veraces y que verdaderamente nos ayuden en la práctica clínica. Además, la medicina basada en la evidencia se encarga de localizar cuál es el método más eficaz o cuál es el diseño de estudio más eficaz para responder esa pregunta clínica que nos ha surgido. Luego, más adelante en la clase, hablaremos de lo que es una pregunta clínica. Y luego, lógicamente, también se encarga de evaluar de manera crítica la evidencia. Eso se llama ponderar, ¿vale? No significa, y ahora lo comentaremos en otra diapositiva, no significa criticar por criticar, ni significa hacer leña del árbol caído, ni criticar a los autores, ni a los científicos, ni nada de eso, ni mucho menos. No hay una mala intención en la medicina basada en la evidencia. Todo lo contrario, todo lo contrario. Los estudios son pocos los que no tienen sesgos, son pocos los que no tienen déficit metodológicos, que a veces se cometen simplemente porque es muy complejo muchas veces diseñar estudios libres de sesgos que vayan a responder las preguntas de una manera, digamos, eficaz 100%. Por lo tanto, la medicina basada en la evidencia se encarga precisamente de eso, de evaluar de manera crítica la evidencia, lo que se llama ponderar, como digo. Pero no solo eso, sino que se encarga también de determinar su validez, ¿vale? Es decir, si lo que los autores nos dicen en el artículo es verdad, vamos a comprobar si verdaderamente podemos decir que eso se cumple, que eso es verdad. Y luego, que es lo más importante, si esto es verdad, lo vamos a poder aplicar a la práctica clínica diaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se encarga de valorar la utilidad del conocimiento que se genera en la práctica clínica. Y además, se encarga también de ayudarnos a implementar esos resultados en nuestro día a día y luego a evaluarlos, de tal manera que es aquí el core de donde surge la investigación. ¿De acuerdo, chicos? O sea que fijaros qué importante es la medicina basada en la evidencia. Esto no... Bueno, no sé cómo, seguramente ahora en las facultades de medicina sí que se enseña, pero en mi época no estaba tan claro y no se enseñaba tanto. Esta diapositiva precisamente va un poco al hilo de lo que os he contado antes. Cuando nosotros hacemos una lectura crítica de un artículo, ya veréis cómo cuando a lo largo de aquí en adelante, cuando vayamos haciendo talleres de lectura crítica y vayáis criticando artículos sabiendo verdaderamente criticarlos, a veces incluso os sentís pues un poco mal, ¿no? Porque pensáis, joder, es que igual estoy criticando, igual estoy teniendo mala uva, ¿no? Mala leche a la hora de criticar este autor y voy al dedillo a mirar, a ser puntilloso y a veces parece como que tienes mala intención, ¿no? Ni mucho menos, chicos, ni mucho menos. Daos cuenta que esto va de aplicar una metodología para de esa manera saber que estos artículos se pueden aplicar, el conocimiento de estos artículos se puede aplicar en nuestros pacientes. O sea que fijaos que es muy importante. O sea, no estamos hablando de tener ni mucho menos mala idea a la hora de criticar, porque es criticar de una manera constructiva. ¿De acuerdo? Comentarios en el chat. A ver, ¿qué decís, chicos? Que os lea. Que Guillén está de guardia, el pobre. No pasa nada, Guillén, te lo puedes poner si quieres en los cascos, si tienes cascos. ¿Vale? Bueno, si me queréis ir comentando cositas, lo vais escribiendo y si no, pues yo voy siguiendo con la clase para que vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la lectura crítica es válida porque lo que hace es, como he dicho antes, comprobar que lo que los autores nos dicen verdaderamente es verdad y se cumple, y luego es útil porque lo vamos a poder implementar en nuestro día a día y además nos va a valer para cimentar el conocimiento que posteriormente vamos a generar con los proyectos de investigación, con los estudios que se nos vayan ocurriendo en nuestro día a día, en nuestra realidad. Que sepáis,
y eso ahora lo iremos viendo, que esta es la madre de la investigación. No, de hecho, Isaac Newton, de hecho lo dije en uno de los vídeos del canal, Isaac Newton dijo que los hombres o los investigadores o la ciencia se compone de hombres a hombros de gigantes. Eso quiere decir que el conocimiento científico va encima del conocimiento científico que se ha generado previamente. Es absurdo plantearse generar conocimiento si no conoces lo que previamente hay, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de lo que es un journal club o un journal club, que dirían los anglosajones, ¿no? Bueno, pues para ello, para que veáis un poquito la utilidad de esto del club de lectura, del club de revistas, del journal club, os pongo esta viñeta cómica que es típica, es clásica, igual alguno de vosotros la ha visto, ¿no? Y esto, pues lo que viene a representar son 3 compañeros, 3 amigos, que podéis ser cualquiera de vosotros en el hospital, comentando un artículo científico, y como veis, hay 2 personas que interactúan bastante bien, es decir, están hablando pues, bueno, de metodología, criticando el artículo, se lo han leído los 2, lo han estudiado y van al detalle, a la cuestión estadística, a los sesgos, y hay un intercambio de información que es un intercambio de información efectivo. Sin embargo, el tercero en discordia, que es este de aquí, el azulito, fijaos lo que dice, ¿no? Dice, son muy bonitas las tablas y los gráficos del artículo, pero no entiendo nada del resto, no entiendo qué queréis decir, ¿no? Debemos huir de esta actitud, es decir, cuando nosotros consumimos literatura científica y hablamos de artículos científicos, me voy a poner un poquito más grande, de hecho un poquito más grande para que me veáis bien, cuando consumimos artículos científicos tenemos que huir solo de mirar las tablas, tenemos que huir solo de mirar los gráficos, porque si hacemos esto, nos vamos a tragar un montón de sesgos. Nos van a meter gato por liebre seguro, porque el core de los artículos, todos sabéis, seguramente, está en los métodos, en la metodología. Y es ahí donde verdaderamente tenemos que hacer hincapié y tenemos que hacer fuerza. Y esto no vale solo para los estadísticos. Tampoco hace falta tener conocimientos estadísticos extraordinarios para saber esto. No hace falta, ¿vale? Es como, por ejemplo, yo soy de digestivo, pero sé auscultar un soplo cardíaco, ¿vale? Sé auscultarlo. No hace falta ser cardiólogo para auscultar un soplo. Todos sabemos, porque como médicos hemos aprendido a auscultar. Entonces, la metodología básica, que son 4 cosas, esto como clínicos lo tenemos que dominar, ¿vale? Porque si no, si nos quedamos en ver nada más que tablas, nada más que gráficos, nos vamos a comer un montón de información y probablemente un montón de sesgos y vamos a malinterpretar muchos estudios, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Con lo cual, las funciones de un club de lectura, me voy a volver a hacer pequeñito, incluso me voy a quitar para no molestaros, las funciones de un club de lectura sería una reunión de científicos con un interés común, médicos o cualquier otro científico con un interés común, enfocada a un tópico, a un tema concreto. Puede ser un artículo, puede ser incluso una temática, puede ser incluso una revista, ¿vale? Y, como hemos dicho, vamos a utilizar la lectura crítica, vamos a aprender a cómo sistematizar esta lectura, con el objetivo de implementar esta medicina basada en la evidencia, actualizarnos y de esa manera construir un conocimiento sólido. Y sobre todo, y que no se os olvide, ya estamos 21 personas aquí en el chat, construir lo que se llama una interacción social, de manera que lo que queremos es, como siempre, compartir el conocimiento. Lo que a mí no se me ha ocurrido, seguro que se te ha ocurrido a ti. Quien sea alumno de Siren, de todos los que estáis conectados, y quien sea alumno de Endoaula, ya habréis visto en los directos, como yo siempre digo, que lo que hay que compartir son los errores, más que los aciertos, porque es lo que verdaderamente nos hace aprender. Nos hace aprender a nosotros cuando los cometemos, y es un gesto de generosidad, de humildad, el compartirlo con el resto de compañeros para que ellos no cometan esos errores. Básicamente eso es la interacción social, y también en el Journal Club se persigue. Como hemos dicho antes, no hace falta ser estadísticos, chicos. El Journal Club se compone básicamente de 2 elementos, 2 personas, 2 agentes, que son el que dirige el Journal Club, que es la persona que se ha revisado el artículo, la persona que ha propuesto ese tema y que dirige la discusión, y luego el resto de personas que están participando. En este caso seríais vosotros, ¿verdad? Y estas personas que son músicos de esta orquesta no tienen por qué ser estadísticos, ¿vale? Simplemente son personas que tienen interés en la medicina basada en la evidencia, tienen interés
en la lectura crítica y se forman en ello. Y ya veréis, porque vamos a ir viendo cosas, como os he dicho, que esto tampoco es tan complejo, ¿vale? Mirad. Esto que veis aquí no hace falta ni que lo leáis, simplemente que lo veáis, son las reglas Consort, ¿vale? Estas reglas Consort las podéis encontrar en internet si vosotros tecleáis en Google reglas Consort, os bajáis directamente esta tabla. Es para simplemente mostraros que, en este caso, las reglas Consort se han construido para la lectura de ensayos clínicos principalmente. Y como veis aquí, los ensayos clínicos tienen que cumplir con esto, obligatoriamente, porque si no cumplen con estas reglas Consort, los ensayos clínicos no son válidos, ¿de acuerdo? Y por tanto es muy sencillo, porque como veis es un checklist. Esto está estudiado ya. Vosotros cogéis el ensayo y vais tachando. Si no cumple los criterios, directamente ese ensayo no funciona. Esto es lo que deberían hacer, por ejemplo, los referees de las revistas, que eso da para los revisores de revistas y todo el mundo, el mundo que hay detrás de la publicación biomédica, da para 4 directos como estos y discutir mucho, porque ya veréis que es complicado. Si algún día, si queréis, algún día podemos tratarlo en un directo porque es muy interesante, ¿vale? Ya os digo, yo he pertenecido a comités editoriales, he sido editor de revistas y sé de lo que hablo y sé cómo se revisan los artículos, y a veces te llevarías sorpresas porque hay artículos que están publicados en revistas de alto impacto que tienen unos errores metodológicos tremendos, que dices, pero ¿cómo puede ser, no? Pues es. Y eso tiene mucha tela, ¿eh? Eso daría para hablar muchísimo, ¿vale? Lo siguiente que quiero comentaros es lo que es una pregunta clínica, ¿vale? La pregunta clínica es la madre de todo esto, es de donde parte la investigación, ¿vale? Y la pregunta clínica, sin rodeos, es lo que el investigador se plantea que puede responder con el estudio que va a diseñar. Y esta pregunta clínica hay de muchos tipos, pero la más importante y la que vosotros tenéis que saber, porque es la que os vais a encontrar en el 99% de los casos, sobre todo si leéis ensayos clínicos, que es, como sabéis, la cúspide de la jerarquía del conocimiento científico, es la pregunta que debe contener. Y esta pregunta tiene un acrónimo muy sencillo, que es la pregunta PICO. Seguramente la habéis oído hablar, no sé. Gente, decidme cosas en el chat. ¿Cómo estáis? ¿Se me oye bien? ¿Estáis a gusto? ¿Estáis bien? Como os digo, esta pregunta clínica se divide en cuatro elementos, que son sobre la P, que es de paciente, quiere decirse los pacientes que vamos a estudiar, los pacientes en donde nos vamos a enfocar, la I, que sería la intervención que vamos a realizar sobre esos pacientes, por ejemplo, pacientes de 65 años, diabéticos tipo 2, hipertensos y obesos, a los que vamos a realizar un tratamiento con un antidiabético oral nuevo. Esa sería la intervención. La I, paciente, el diabético, y intervención. La C, la comparación. El antidiabético nuevo lo vamos a comparar con metformina. Esa es la comparación. Y el outcome, que es el resultado, en realidad es también la O del objetivo, es decir, lo que queremos medir, en este caso, los niveles de glucosa en sangre o la disminución de los niveles de glucosa en sangre. Si nosotros queremos diseñar un ensayo clínico, por ejemplo, llevándolo a nuestro campo, al campo de la endoscopia digestiva, si queremos diseñar un ensayo clínico para valorar, en mi caso, por ejemplo, que es el ensayo clínico que ahora mismo ya estamos terminando el análisis estadístico, el estudio Underwater, diríamos pacientes con lesiones mayores de 2 centímetros, en los que vamos a evaluar la resección mucosa underwater en comparación con la resección endoscópica tradicional para valorar la tasa de recurrencia al año, por ejemplo, ¿vale? O a medio corto plazo. Fijaos que en esa frase he incluido los 4 elementos. Yo me planteo, cuando me planteo ese estudio, que tengo que estudiar la eficacia de esa técnica en ese subgrupo de pacientes. Y eso es una pregunta clínica. Lo que pasa es que la pregunta clínica, como digo, no es hacerla y ya está, sino que cada pregunta clínica, y esto es muy importante que lo sepáis, chicos, cada pregunta clínica se responde con un tipo de estudio. No vale plantear preguntas clínicas y responderlas con el tipo de estudio que queráis. Y aquí os presento esta tabla, me voy a quitar de aquí para no molestaros.
os presento esta tabla en la cual lo que vemos resumido es el tipo de pregunta clínica y el estudio que la contesta. Fijaos que cuando queremos hablar de ensayos de tratamientos y evaluar la eficacia de los tratamientos, lo que hacemos es realizar ensayos clínicos aleatorizados, porque es el estudio que nos va a contestar mejor esa pregunta clínica. Si por contra queremos evaluar una prueba diagnóstica, como por ejemplo la cromoendoscopia virtual en comparación con la cromoendoscopia con colorantes, vamos a tener que utilizar estudios que también nos valen los ensayos clínicos, pero podríamos estudiarlo mediante estudios transversales de cohortes, es decir, parar y ver qué eficacia ha tenido una técnica con respecto a la otra, pero como sabéis, a priori la eficacia o la calidad de la evidencia científica que vamos a obtener con ese tipo de diseño será siempre inferior a la evidencia científica que vamos a obtener con los ensayos clínicos simplemente por la ausencia de sesgos, ¿vale? Entonces, fijaos que esto se complica mucho porque cuando nosotros diseñamos un estudio y obtenemos unos resultados, esperaos que me voy a poner un poquito más pequeñito, y obtenemos unos resultados, estos resultados, fijaos que en medicina vienen expresados con la P, ¿vale? Y esta P es un poco mentirosa, por eso la he puesto aquí al lado de Pinocho, ¿vale? ¿Por qué es mentirosa la P? Bueno, pues la P es mentirosa porque una P por debajo de 0,05 hay que saber interpretarla. Y ya os diré en el curso, que lo tenéis ahí abajo el enlace, si estáis interesados, por cierto, si estáis interesados, chicos, en todo lo que os estoy comentando, tenéis ahí el enlace en la descripción del directo del curso de medicina basada en la evidencia que tenemos en la academia. Y yo creo que entre todos vosotros hay gente que ya está matriculada, o sea que esto seguramente a esa gente le suena, y luego en el turno en el Q&A estaría muy bien que interactuáramos y comentáramos todo esto. Como digo, la P por debajo de 0,05 no significa siempre que la intervención vaya a ser clínicamente válida, ¿vale? Y no significa que la información que vamos a obtener siempre va a ser útil, ¿vale? ¿Y por qué? Pues veréis, os lo voy a explicar y os va a encantar, ¿vale? ¿Os acordáis de esta tabla, gente? Porque esta la hemos visto seguro en la facultad. Es la tabla de 2×2 de toda la vida. A ver, decir cosas, chicos, os voy a poner en el chat. A ver qué cuenta la gente de todo esto que estamos comentando. ¿Vale? ¡Buah! Madre mía. Ahí estáis todos ya. ¿Qué comentáis de esta tabla de 2×2? ¿Qué os parece? La tabla de 2×2 es básica y parece una tontería, pero si sabemos ver bien esta tabla de 2×2, os vais a quedar alucinados con esto, ¿vale? Os la voy a explicar, fijaos. Tenemos un test diagnóstico, por ejemplo, un test o una prueba para evaluar su eficacia, o lo que queráis. Lo que nosotros queremos estudiar va en esta parte, ¿vale? La que estoy señalando con el ratón. Y la realidad, lo que ocurre en realidad, va aquí arriba. De manera que nosotros con esto podemos obtener 4 posibles resultados. Me explico. Si en nuestra prueba obtenemos diferencias significativas que también existen en la realidad, es lo que se llama un verdadero positivo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? En cambio, si no obtenemos diferencias significativas y en la realidad tampoco obtenemos diferencias significativas, esto se llama un verdadero negativo, ¿verdad? Eso, ¿os acordáis? Algo recuerdo, pero poco. Marina, pues no te preocupes que yo te lo voy a explicar y es muy fácil. Fijaos qué ocurre cuando las cosas se tuercen. Si nosotros vemos, voy a quitar el chat para no molestaros. A ver, el chat fuera. Bien. Si nosotros vemos diferencias significativas, pero en la realidad estas diferencias no existen, esto se llama alfa, ¿vale? Y es también llamado error tipo 1. ¿Y a que no sabéis qué es también? La P. Esta es la P. Y la P que los médicos consideramos como estadísticamente significativa es 0,05, es decir, el 5%, ¿vale?
¿Qué significa que es el 5%? Pues que nosotros en los estudios estamos asumiendo un resultado como positivo, como estadísticamente significativo, con una probabilidad de que nos estemos equivocando del 5%. Os pongo en situación. Nosotros aplicamos un tratamiento que disminuye la mortalidad de una determinada enfermedad de manera estadísticamente significativa. Pero tenemos un 5% de probabilidades que ese tratamiento no esté disminuyendo la mortalidad de los pacientes. Claro, esto cuando lo ves en perspectiva con 100 pacientes solo son 5, pero es que con 1000 pacientes son 50 pacientes a los que le estamos aplicando un tratamiento que en realidad no les está beneficiando. Fijaos qué importante es esto, chicos. Es decir, Lourdes, ya lo he quitado, lo siento. Fijaos qué importante es esto, chicos. Es decir, estamos aplicando un tratamiento que en un estudio nos han dicho que es beneficioso, pero tiene un 5% de posibilidades de que eso no sea así y que incluso sea perjudicial, ¿vale? Y la medicina, por consenso, ha quedado que el 5% es suficiente significación estadística para considerar que ese tratamiento es válido. ¿Qué os parece? Es una barbaridad, ¿verdad? Porque si hablamos de, por poneros un poco otra vez el ejemplo, 1000 personas serían 50 personas a las que podemos estar haciendo daño, pero es que 10.000 serían 500, ¿vale? Y 1.000.000, pues sería el 5% de 1.000.000, que son 50.000, ¿vale? O sea que imaginaros si nosotros aplicamos un tratamiento sobre 1.000.000 de personas, en 50.000 personas podemos estar haciendo daño y la medicina nos dice que eso es válido. ¿De acuerdo? O sea que fijaros lo que es la falacia de la P. La P hay que saber interpretarla en un contexto clínico adecuado, ¿vale? Y no tomarla como palabra del Señor. Por contra, está esto, que es la beta, que es el error tipo 2. ¿Y qué es el error tipo 2, chicos? Pues el error tipo 2 es cuando nosotros no estamos viendo diferencias en cuanto a la eficacia, por ejemplo, de un tratamiento, pero en realidad sí la hay. Y a lo mejor estamos privando a los pacientes de recibir este tratamiento que en realidad les podría beneficiar. Y esto es el error tipo 2 y se llama beta. Y también se asume como la potencia estadística de los estudios. ¿Y sabéis hasta qué punto nosotros consideramos beta válido en los estudios? El 20%. ¿Vale? En la potencia estadística se asume como el 80-90% y el inverso sería el error tipo 2, que sería el 20 o el 10%. Es decir, que en un 20% de casos a lo mejor no estamos viendo diferencias que en realidad sí las hay. Y esto depende muy mucho del tamaño muestral, ¿vale? Con lo cual, alfa, fijaos qué importante es la P con 0,05 saber lo que tenemos entre manos, y alfa va a estar muy relacionada con los estudios, con el diseño de los estudios y con los test estadísticos que apliquemos. Si aplicamos un test estadístico erróneo, alfa nos puede salir significativo cuando en realidad no haya diferencias. En cambio, beta depende del tamaño muestral. Si en un estudio no obtenemos diferencias, hay que valorar siempre que no estemos cometiendo un error tipo 2 que depende íntimamente del tamaño muestral. ¿Me seguís hasta aquí, chicos? Igual os ha explotado un poco la cabeza con esto, con la tabla de 2×2. No sé si ha quedado claro. Decidme cosas, chicos. Como hay un poquito de delay, ahora leo, hay como 20-30 segundos de delay, os voy leyendo, ¿eh? Voy a seguir avanzando, pero paro y os leo porque es muy importante que entendáis este concepto, ¿vale? Para luego interpretar artículos. Como hemos dicho, y no hace falta que esto lo sepáis, como hemos dicho, los test estadísticos van a ser fundamentales para evitar cometer un error tipo 1 o un error alfa y poder interpretar la P como verdaderamente se merece. Si los test estadísticos son erróneos, no vale absolutamente para nada el estudio. ¿Por qué? Porque nos puede estar dando diferencias significativas que en realidad no existan, ¿vale? Con lo cual, fijaos qué importante. Y aquí quiero hacer un inciso. Fijaos que la prueba TED-Student, que es la que todo el mundo no sabemos y que además es la que se usa en la mayor parte de los estudios, la prueba TED-Student solo se puede aplicar, ¿vale?
cuando hay una comparación, porque si hay más de 6 necesitamos hacer el test de Bonferroni para reajustar esto, porque puede existir un sesgo importante y un alto riesgo de cometer un error tipo 1. Por lo tanto, ahora me diréis vosotros en cuántos estudios habéis visto que aplica la TestStudent que hacen estos ajustes estadísticos. Probablemente en ninguno, en muy pocos. Con lo cual, fijaos qué importante es. Y de hecho, la gente que sabe esto, que yo no soy estadístico, ni mucho menos, ni lo pretendo, la gente que sabe esto dice que es preferible, aplicar siempre pruebas no paramétricas. Esto seguramente os suena, pero sería preferible aplicar siempre pruebas no paramétricas como el test de ANOVA, en estos casos concretamente, para ir siempre a favor de la no significación estadística, porque es más difícil con pruebas no paramétricas demostrar la significación estadística y por tanto si verdaderamente existe es porque verdaderamente existe y el error tipo 1 sería mucho más infrecuente, ¿vale? Sé que esto es un poco complejo, pero fijaos que lo estoy intentando resumir al máximo. Aquí en esta tabla tenéis toda la batería de pruebas estadísticas que se deben hacer y si veis estudios que hacen pruebas estadísticas distintas o que os meten en el material y métodos pruebas estadísticas que ni conocéis los nombres, me voy a quitar para que las veáis bien. Probablemente haya gato encerrado y tenéis que sospechar, ¿vale, chicos? Entonces, esto es muy, muy importante también. Y esta gráfica que os pongo aquí es muy interesante. Está hecha a mano, yo creo que se entiende bien, pero la he hecho a boli para comentarosla de manera más sencilla, para que la veáis casi como en familia. Y veis que cuando nosotros hemos comprobado que hemos aplicado un test estadístico correcto, ¿vale? Tenemos que ver varias cosas. Lo primero, si el test estadístico es incorrecto, hemos dicho que ya directamente vamos a dejar de leer el estudio porque esto no tiene mucho sentido. Porque hay mucho riesgo de que haya sesgos ahí, que haya digamos, altas probabilidades de un error tipo 1. En cambio, si hemos aplicado el test estadístico adecuadamente y hemos obtenido significación estadística, pues todos muy contentos. Un OK, que nos ha salido todo muy bien. Pero si no hemos obtenido significación estadística, tenemos que plantearnos si el resultado obedecía al objetivo primario del estudio o al objetivo secundario del estudio, ¿vale? Si no hemos obtenido diferencias significativas en el objetivo primario del estudio, que es para el que calculamos el tamaño muestral, tenemos que ver cómo ha sido el tamaño muestral, la potencia del estudio y luego ver si este objetivo primario está bien elegido o no. Porque hay veces que los objetivos primarios no se eligen bien y a lo mejor no tienen demasiada importancia y demasiada relevancia y lógicamente va a ser difícil en ellos demostrar una significación estadística, ¿vale? Por lo tanto, hay que ver siempre si esto obedece al objetivo primario del estudio y si ese objetivo primario está bien elegido o no. En cambio, cuando no obtenemos diferencias significativas, perdona que tengo aquí una mosca que se ha apuntado también a la clase de lectura crítica, si no obtenemos diferencias significativas en los objetivos secundarios, como no es un estudio, la mayor parte de los estudios están diseñados solo para un objetivo primario, en los objetivos secundarios no podemos decir que no haya una asociación estadística y que digamos que la P no sea, como la P es no significativa, es que esto pues digamos que no se cumple. No podemos descartar un error tipo 2, ¿vale? Porque el tamaño muestral está calculado para el objetivo primario. ¿Me seguís, chicos? Es complicado esto, pero yo creo que más o menos lo vais entendiendo. Decidme cosas. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa muy importante son las medidas de asociación. Aquí me voy a poner en grande porque os quiero comentar una cosa. Nuestros pacientes no quieren saber que una intervención que vayamos a hacerle va a tener un riesgo del 10% de provocarle una hemorragia. No, ellos lo que quieren saber verdaderamente no son cifras, son, digamos, datos mucho más palpables, mucho más fiables, ¿vale? Y esto en los ensayos clínicos nos lo va a dar una medida que es el número de pacientes a tratar y que siempre, chicos, tenemos que acostumbrarnos a calcularlo. Existen calculadoras en internet para calcular el número de pacientes a tratar y ya veréis que incluso con un Astrat, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, con un Astrat es muy sencillo calcular el número de pacientes a tratar y lo vais a entender muy bien.
El concepto de número de pacientes a tratar, os lo voy a compartir ahora mismo, viene a ser lo siguiente. Me voy a poner en pequeño para no estropearlo. Viene a ser lo siguiente. El número de pacientes a tratar es el número de pacientes que necesitamos tratar, como su propio nombre indica, para conseguir el beneficio que estamos buscando en un solo paciente. Veréis que hay estudios que tienen un NNT hasta de 20, es decir, necesitamos tratar 20 pacientes para obtener un beneficio. Y son estudios positivos, son estudios clínicamente significativos, o sea, estadísticamente significativos, y esos tratamientos se aplican, ¿vale? Pero luego, si los autores no te lo dan, que a veces no lo dan, tenéis que saber calcularlo, porque os va a dar una visión mucho más amplia de lo que verdaderamente estáis haciendo, o estáis estudiando, digamos. Lo que os pongo abajo es un poco la representación gráfica de la estimación de riesgos. ¿Conocéis el riesgo relativo y el odds ratio? ¿Lo conocéis? Que yo me lío aquí y me entusiasmo y yo sé que es difícil esto, ¿eh? Pues fijaros, simplemente, los riesgos relativos son la probabilidad de que ocurra un evento de manera prospectiva. Esto solo se usa en estudios prospectivos, y en estudios retrospectivos se va a usar el odds ratio, ¿vale? Es una cuestión semántica, pero en definitiva va a venir a representar lo mismo. Pero quedaros con el riesgo relativo porque estamos hablando fundamentalmente de ensayos clínicos, que es lo que comentaremos en el Journal Club, ¿vale? El riesgo relativo, como veis aquí, cuando el valor referencia es el 1. Si el riesgo relativo es igual a 1, es que digamos que no existe ni beneficio ni perjuicio. Si el riesgo relativo va por encima de 1, existe un riesgo de que esa intervención vaya a provocar, digamos, un problema o vaya a provocar un efecto secundario, etcétera, etcétera. En cambio, si el riesgo relativo va por debajo de 1, lo que va a ser esa intervención va a ser una intervención, digamos, con capacidad de protección. No va a ser un factor de riesgo, sino va a ser un factor protector. Por lo tanto, es muy importante valorar siempre los riesgos relativos con esta perspectiva, y también valorar el intervalo de confianza en estos casos. No solo el valor absoluto, sino los intervalos de confianza. Es muy importante que los valores vayáis a buscar siempre los intervalos de confianza y desconfiéis de aquellos artículos que os dan valores absolutos, porque los valores absolutos habitualmente son inexactos. Tenéis que ir buscando siempre ratios, intervalos de confianza, ¿vale? Para poder interpretar precisamente, en este caso las medidas de asociación, interpretar adecuadamente los resultados. ¿De acuerdo? Vamos haciendo, como veis, vamos sobrevolando todo lo que sería la estadística, pero es muy importante que comprendáis esto antes de empezar a leer artículos. Fijaos, mirad, os pongo este ejemplo. Esto es un estudio que seguro que todos conocéis en la academia, porque veo que la mayor parte de vosotros sois alumnos. Ya hemos hablado muchas veces de la coagulación con la punta del asa y de la, digamos, del tratamiento de la prevención de la recurrencia con la punta del asa, la ablación de márgenes que hablamos, ¿verdad? Bien, pues fijaos que este es el estudio del Gastroenterology de 2019 del grupo australiano, que nos da el resultado, digamos, el ensayo clínico que nos va a marcar la eficacia de este tratamiento, de la ablación de márgenes. Y os pongo aquí los resultados. Esto es cogido de PubMed, directamente un pantallazo del Astrat, ¿vale? Y fijaos que dice que una proporción pequeña de pacientes que recibieron la ablación de los márgenes presentan recurrencia, con un riesgo relativo del 5,2%. Si te lees el artículo, tienes el intervalo de confianza, ¿vale? Si te lees el artículo, lo tienes aquí abajo, perdona. Veis aquí el riesgo relativo es de 0,25, por lo tanto, como hemos dicho antes, es por debajo de 1, y por lo tanto la ablación de márgenes es digamos que se comporta como un factor protector, con un riesgo de recurrencia del 5,2 en aquellos pacientes que se aplica versus 21% en aquellos pacientes que no se aplicaron, con una P del 0,01, ¿vale? Por lo tanto, claramente significativa la reducción del riesgo. Con esto, solo con esto, chicos, ya podéis calcular perfectamente el número de pacientes a tratar. Es decir, podríamos con esto solamente calcular en cuántos pacientes necesitamos hacer ablación de márgenes para conseguir la prevención de una recurrencia. Simplemente con esta información. Y se puede calcular a mano, prácticamente. Y os lo voy a demostrar en la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Aquí está. Fijaos, esto también lo hemos hecho, lo he hecho a mano.
Y básicamente lo que hay que calcular es esto, es la reducción absoluta del riesgo, o también llamado RAR. Y es tan sencillo como restar el riesgo de la no intervención, es decir, el 21%, menos 5,2 nos da 15,8, ¿vale? Pues el NNT es el inverso de la reducción absoluta de riesgo, ¿de acuerdo? Es simplemente una regla de 3. Y lo que hacemos es 1 menos 15,8 y nos da el resultado, como veis aquí, de 6,32. De manera que, y esto es lo importante para que lo tengáis en la cabeza, de manera que para disminuir o para prevenir una recurrencia con la ablación de márgenes, para prevenir una recurrencia, tenemos que hacer 6 pacientes, le tenemos que hacer a 6 pacientes la ablación de márgenes con la punta del asa. ¿Veis? Es decir, el abstract nos da una información que aparentemente parece abstracta, pero cuando nosotros calculamos el NNT, como se ve aquí, lo puedes palpar mejor y te das cuenta y eres capaz de medir claramente el beneficio de esa intervención. ¿Lo entendéis? Melvin, ¿qué te parece? Entonces os digo, esto es un repaso que hemos hecho, creo que llevamos media hora de clase aproximadamente o por ahí. Hemos hecho un repaso rápido de lo que serían las bases estadísticas que vais a necesitar para poder leer artículos de una manera fehaciente y de una manera, digamos, eficiente para vosotros y para vuestro conocimiento, simplemente aplicando estas 4 cositas básicas. Y ahora os voy a explicar, por último, chicos, os voy a explicar qué significa esto del método 5-alfa que os hemos mandado esta mañana a la mayor parte de vosotros vía mail, ¿vale? ¿Te has perdido el cálculo del NNT, María? Pues no pasa nada porque vuelvo para atrás y te lo vuelvo a repetir, ¿vale? Te lo vuelvo a repetir. Fíjate, me voy a quitar del medio para no molestarte, María. Mira, y para todos, porque es muy importante que entendáis, porque como entendáis el NNT, es que os va a cambiar la vida cuando analicéis un artículo, porque veréis que artículos que ponen que tienen una la intervención es beneficiosa de manera significativa, cuando calculáis el NNT os sale que para obtener un beneficio tenéis que tratar a 150 pacientes. Entonces decís, joder, o a 300, decís, madre mía, pues a lo mejor no es tan... ¿Entendéis? O sea que es muy importante que sepáis calcular esto. Fijaos, te lo voy a explicar, María, para que lo entiendas bien. El NNT, exactamente, número de pacientes a tratar, es la inversa de la reducción absoluta de riesgo. ¿Y cómo se calcula la reducción absoluta de riesgo? En este caso concreto que hemos puesto es muy sencillo. Y su propio nombre lo indica así, es decir, cuánto vamos a reducir el riesgo con la intervención que estamos realizando. Y si te das cuenta, y esto es sacado del abstract, no hay más datos que esto, nosotros, ¿cuánto hemos reducido el riesgo aplicando el riesgo de recurrencia aplicando coagulación de los márgenes? ¿Cuánto lo hemos reducido? Pues lo hemos reducido 21 menos 5,2, ¿no? ¿Por qué? Porque si el grupo de pacientes que no aplicamos coagulación de márgenes recurrió un 21%. En cambio, en el grupo de pacientes que aplicamos coagulación de márgenes solo recurrieron el 5,2%. Con lo cual, la reducción absoluta de riesgo es 21 menos 5,2. Lo cual quiere decir que es 15,8. Es decir, hemos reducido el riesgo un 15,8% con la aplicación de coagulación de los márgenes. Entonces, ahora lo que yo quiero saber es cuántos pacientes tengo que tratar para disminuir una recurrencia. ¿De acuerdo? Que es lo que a mí me interesa. Porque ese dato es el que yo le puedo decir al paciente, puedo decir, mire, para yo aplicarle a usted un tratamiento que sea eficaz, o sea, tengo que tratar a 6 pacientes. Y ahí es lo que te quiero decir, y te pondrás a calcularlo ahora después. Hay estudios que son estadísticamente significativos que tienen un NNT de 450. Entonces, para obtener un beneficio tengo que tratar a 450 pacientes. En cambio, en este caso, el NNT, ¿vale? El NNT es 1, es decir, el inverso de la reducción absoluta de riesgo. ¿Y cuánto es eso? 1 partido de 15,8.
y sale 6,32. Si te das cuenta, es simplemente una regla de 3. Es una regla de 3. Si en todos los pacientes se reduce un 15,8 el riesgo, en un paciente, ¿cuánto reduzco el riesgo? ¿No? Es simplemente una regla de 3. Y esta regla de 3 lo que nos sale es 6,32. Con lo cual quiere decir que para yo conseguir una reducción, digamos, una reducción de recurrencia, necesito tratar a 6 pacientes. ¿Vale? Eso sería el NNT. Y se calcula muy fácil, como veis. Simplemente os tienen que dar los riesgos de la intervención que estemos estudiando, ¿no? Simplemente con estos dos datos, ya tú puedes calcular el NNT. Fijaos qué sencillo y qué importante es esta medida de asociación. Porque es la que te va a dar verdaderamente la magnitud de lo que tú estás haciendo, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a lo que es este método 5-alfa, que es un método que nos hemos inventado en la academia y no es ni más ni menos que un acrónimo de... No es un acrónimo, es simplemente una fórmula de 5 pasos que tienes que hacer para verdaderamente cumplir esto que llamamos la medicina basada en la evidencia, ¿vale? Y fijaos qué sencillo es. Bueno, sencillo si lo sabes, ¿no? No es tan sencillo, hay que estudiárselo. Pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque fijaos que es simplemente esto de aquí. Esto de aquí. Y son 5 pasos que tienes que hacer. ¿Y cuáles son esos pasos? Pues son, cuando tú te coges un artículo, te cae entre las manos, tienes que hacer, primero, una fase de aproximación. Después, una fase de ajuste de lo que tú estás leyendo. Se tiene que ajustar a unos métodos. Ahora lo veremos con detalle. Después, una fase de adecuación, es decir, esos resultados se tienen que adecuar a lo que el investigador está buscando. Y después, una fase de análisis o de elaboración de una discusión que lo que intenta, y ahora te lo repetiré, es confrontar la evidencia científica nueva con la evidencia científica que se ha generado o que previamente se ha generado en la ciencia. Eso se hace en la discusión. Y posteriormente, y aquí está la quinta I, la quinta A, o la quinta alfa, lo que tendríamos que hacer es una acción. Es decir, una vez que nosotros hemos leído un artículo y hemos establecido estas 4 fases como que se han cumplido adecuadamente, después tenemos que llevar a cabo una acción. ¿Y qué acción tenemos que llevar a cabo? Pues tenemos que llevar a cabo la acción de implementar esto en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestro día a día, y posteriormente también, si queremos, implementar esto para, a raíz de este conocimiento que hemos generado, generar nuevo conocimiento mediante estudios de investigación planteados de una forma sólida, ¿vale? Vamos a ver de manera esquemática las 5 fases para que lo entendáis. Por ejemplo, la fase de aproximación. En la fase de aproximación tenemos que buscar siempre la pregunta clínica. ¿Qué ha movido a los autores a hacer este estudio? La pregunta clínica, chicos, la podemos encontrar habitualmente en el título, en la introducción, en las primeras fases del material y métodos, y si no la hemos encontrado ahí, la pregunta clínica, probablemente no, el artículo no merezca la pena, pero los autores la vuelven a repetir en la primera parte de la discusión. La pregunta clínica la tenemos que tener clara. Posteriormente tenemos que contextualizar el estudio, que los autores nos tienen que decir qué les ha traído hasta ahí, y también nos tienen que argumentar el por qué no han sido capaces de contestar la pregunta clínica con la información que hay, de manera que de esa manera justifican que tienen que llevar a cabo la investigación para resolver ese problema. Luego también en esta fase de aproximación tenemos que valorar la conveniencia del estudio, si el estudio es ético, original, si tiene relevancia o no, ¿vale? Y luego también tenemos que ver el tema del diseño con todo lo que hemos ido viendo. Esa sería la fase de aproximación. Si los artículos cumplen con esto, lo siguiente que tenemos que ver es la fase de ajuste, el material y métodos. Si los artículos no cumplen con la fase de aproximación, directamente, chicos, y esa fase de aproximación la podéis ver únicamente en la introducción del artículo, se puede encontrar en la introducción. Si vuestro artículo no cumple con esa fase de aproximación, directamente no sigáis leyendo porque no merece la pena, ¿vale? O sea que fijaos que en 20 líneas podéis ya descartar muchos artículos. En cambio, si sí cumple con esa fase de aproximación, lo siguiente que tenéis que buscar es la fase de ajuste, la fase de métodos. Y hay que ver en el material y métodos 3 cuestiones fundamentales. Los autores cumplen con el tamaño muestral, se ha establecido un seguimiento adecuado
que coincide además con el protocolo o no. O de repente los autores han cortado el estudio así de buenas a primeras. Si han cortado el estudio de buenas a primeras, tienen que justificar el porqué. Y luego tenéis que ver, en base a todo lo que hemos ido diciendo antes, si la pregunta clínica está contestada con el test estadístico adecuado. ¿De acuerdo? El diseño del estudio es correcto y ha aplicado el test estadístico adecuado. Si no, directamente no sigáis leyendo. No hace falta seguir leyendo. ¿Vale? Sí, en la fase de aproximación se cumple, pero en la fase de ajuste no se cumple, chicos, no sigáis leyendo. No merece la pena porque el artículo no os va a aportar absolutamente nada. ¿Vale? Si por contra cumple con la fase de ajuste, lo siguiente que tenéis que buscar es la fase de adecuación. ¿Y eso cómo es? La interpretación de la P. Los autores han interpretado adecuadamente los resultados que nos reflejan en las tablas, o aquí nos están haciendo algún tipo de análisis retrospectivo de subgrupos. Ese concepto de análisis retrospectivo de subgrupos es que todo esto está en el curso de metodología y de lectura crítica. No os lo puedo decir, chicos, todo, porque hay gente que ya está haciendo el curso y no puedo decirlo por respeto a ellos, ¿no? Pero seguro que alguno de vosotros lo está haciendo y esto sabéis de lo que os hablo, ¿no? El análisis retrospectivo de subgrupos básicamente es hacer lo que en el curso de lectura crítica decimos una cocina de los datos. Es decir, es como si es lo típico que seguro que os ha pasado cuando vosotros habéis hecho alguna comunicación, algún congreso, que decís, vamos a mezclar aquí variables en SPSS a ver cuál sale significativa. Seguro que lo habéis hecho, porque es que yo también lo he hecho. O sea, decir, esto lo hemos hecho todos. Y eso no vale, no vale. Porque tú tienes que ir a buscar la significación estadística en el objetivo primario del estudio y en los objetivos secundarios, no en aquellos que por cuestiones del azar dan significación estadística. Eso no vale, chicos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante esto, que la interpretación de los resultados sea adecuada y que vaya referida a los objetivos del estudio. Si no, directamente no sigáis leyendo, ¿vale? Si todo esto se cumple, vamos a la fase de análisis, que es la discusión. Los autores nos resuelven la pregunta clínica, lo contrastan con la evidencia científica que hay actualmente, luego nos hablan también de las limitaciones del estudio y de las conclusiones que extraen a raíz de ese estudio. Y también es muy importante que valoréis la calidad de los estudios con los que los autores se comparan y ver verdaderamente si no hay estudios de mayor calidad que puedan responder a la pregunta clínica y por tanto este estudio no es necesario. Hay una cosa muy cachonda, muy graciosa, que se llama paperofilia académica, y eso es un término de Antonio Siches Serra, que básicamente lo que trata de expresar es que los médicos nos encanta publicar, macho, nos encanta publicar, pero lo que sea, da igual, nos encanta aparecer ahí en PubMed, nos encanta buscarnos y aparecer ahí en las búsquedas de PubMed, pero verdaderamente la publicación científica tiene que tener una utilidad. Y esa paperofilia académica, que es como se llama, la culpa no es nuestra, no es de los propios médicos, es del sistema de meritocracia, de las publicaciones científicas puntúan tanto para las OPEs, para el currículum, para XXX, ¿vale? Entonces tenemos que publicar sí o sí, lo que sea, lo que haya por ahí, tenemos que publicar. No, joder, primero plantéate la pregunta clínica y luego intenta resolverla con la literatura que hay. Si no puedes, entonces ahí ya estás en el punto de partida para empezar a hacer un estudio, para empezar a diseñar un estudio que en base a todo lo que hemos ido hablando, más lo que tenéis en el curso, en base a eso ya tenéis las bases para saber cómo tenéis que diseñar una investigación. ¿Vale, chicos? El otro día, en una de las clases, uno de los compañeros, no recuerdo ahora mismo el nombre, igual está ahí entre todos los alumnos, decía, tenéis que dar un seminario de investigación en endoscopia. Es que da igual. O sea, la endoscopia es una rama de la medicina, da igual. O sea, al final no hay un diseño específico para los estudios de endoscopia. Hay el diseño, o sea, la investigación es igual para todas las ramas. Se basa en un conocimiento previo sobre el cual vamos construyendo una realidad. Vamos abriendo horizontes, vamos abriendo nuevas preguntas clínicas, vamos abriendo caminos, ¿vale? Eso es la investigación, no publicar por publicar, no es que tengo que mandar algo aquí al Congreso sea como sea, no, joder, vamos a huir de eso, porque hay 80 millones de publicaciones de las cuales solo nos valen el 1%, ¿vale? Entonces hay que evitar eso, ¿de acuerdo, chicos? Y por último, como digo, la acción. La acción. Cuando nosotros hemos visto que un artículo merece la pena, directamente, hay que implementarlo en la realidad.
Si vemos que no hay suficiente base como para establecer eso como una evidencia sentada, no pasa nada. Puedes diseñar otro estudio similar y corroborar esos resultados en tu realidad. De hecho, otro filósofo de la ciencia, Karl Popper, decía que la ciencia no es ciencia si no puede ser repetida, si no puede ser duplicada. De manera que aquellos eventos que surgen y no pueden ser duplicados se deben al azar. Por lo tanto, la ciencia, la verdadera ciencia, tú puedes replicar lo que los autores han hecho en tu realidad. Y eso se hace, digamos, fijándote en estudios de alta calidad para tú de manera, digamos, diseñar algo de manera similar y poder de alguna manera corroborar esos resultados que te han contado en un estudio. Y eso, chicos, es lo que verdaderamente tenéis que hacer si queréis investigar con calidad. ¿De acuerdo? Así que, turno de preguntas, chicos. Ha terminado. Espero no haberos pegado mucho tostón. Sé que es complicado. Y voy a poner musiquita para estar aquí relajaditos durante 20 minutos, media hora con vosotros respondiéndoos preguntas. Creo que se escucha musiquita bien, ¿verdad? Entonces, como digo, estas son las bases para poder hacer un journal club. No tiene mucho sentido, y por eso no lo hemos hecho, ponernos a comentar artículos sin tener la base clara de lo que estamos haciendo. Ahora hemos hablado de lo que es un journal club, hemos hablado de la medicina basada en la evidencia, hemos dado las bases claras, las bases básicas, iba a decir, las bases mínimas para empezar a leer artículos de otra manera. El resto lo tenéis en el curso. No podemos decir más porque está en el curso y es faltar al respeto a la gente, pero como hay mucha gente que no se ha matriculado en ese curso, me parecía interesante, si queremos establecer un club de lectura, dar estas bases primero, que veáis este vídeo 50 millones de veces, que está en YouTube, estará colgado, editado, y lo podréis ver 50 millones de veces cuando queráis, ¿vale? Y si queréis otra clase similar, la hacemos. Y si queréis que comentemos cosas al margen de esto, lo hacemos. Y nada más, estoy para vosotros, para las preguntas. Así que, ¿qué os ha parecido? Contadme. Estáis todos alucinados, ¿no? Estáis todos locos ya. Habéis dicho, madre mía la que nos ha pegado aquí Joaquín con las cuestiones de la medicina basada en la evidencia. Os puedo recomendar libros, chicos. Hay libros buenísimos de esto. Muy buenos, que además se leen muy sencillo, que no son libros de estadística, aunque lógicamente esto tiene una base estadística. No podemos hablar de medicina basada en la evidencia sin conocer de alguna manera las bases digamos, mínimas las bases mínimas de la medicina basada en la evidencia, ¿vale? Os voy a recomendar varios libros, ¿de acuerdo? Os lo voy a poner en el chat. Si me dejáis, los busco aquí en un momentito y os lo pongo, ¿vale? Mirad. Gracias, Lourdes. Gracias, Marina. Gracias. Que va. No es que lo haga no es que lo haga fácil. Es que yo creo que nos complicamos mucho más la vida de lo que en realidad nos la tenemos que complicar, ¿sabes? Entonces, no es que lo haga fácil, es que en realidad son 4 cosas. Son muy sencillas, chicos. Y fijaos, os voy a recomendar este libro, que es alucinante, y que además vais a ver, al leerlo, vais a ver reflejado mucho de lo que hemos hablado hoy. Verás. Esperaos. Vale. Mirad.
Os voy a pasar el enlace de la Casa del Libro o de Amazon. No, es de la Casa del Libro, pero bueno, lo tenéis en Amazon también, si queréis. Fijaos. Mirad, este estudio. Perdón, este libro. El que va a salir ahora mismo en el chat. Mirad. Si me deja, no me deja. Ahí va, no me deja, chicos. Pero no pasa nada, ya sabéis que tenemos recursos para todo. Os lo voy a compartir en pantalla. Un momentito. Ahí va el chat, estáis aquí. Quita, que quito el chat. Vale, mirad, este libro lo tenéis que leer, chicos. Tenéis que leer ese libro, ¿vale? How to read a paper. O cómo leer un artículo científico. Lo tenéis también en español. Yo lo he leído en los dos idiomas porque la autora es Trisha Greenhalgh y es pues una de las profesoras de medicina basada en la evidencia de la Facultad de Medicina de Oxford. Os podéis buscar cositas de ella en internet y en YouTube, que tiene vídeos, tiene conferencias, y es alucinante lo que esta persona te puede abrir la cabeza, ¿vale? Hoy simplemente daos cuenta que nada, en media hora, en 40 minutos, es muy complicado que yo resuma todo este conocimiento, ¿vale? Pero, bueno, os he dado unas pautas claves. Yo creo, fijaos, podríamos hacer un mini resumen, ¿no? Yo creo que el método 5 alfa, ¿verdad? Que es muy sencillo, ¿no? Voy a compartirlo de nuevo. O sea, os resume claramente lo que tenéis que hacer. La lectura crítica se divide en fases. La primera, la aproximación. Como hemos dicho, ver si existe una pregunta clínica, si ese estudio está contextualizado, si no. Después, un ajuste, ver que los test que se han aplicado, que la metodología es correcta. Después, una adecuación de los resultados, una interpretación adecuada de esos resultados. Si eso no funciona, no hace falta seguir, no hace falta tirar ese artículo. O sea, no sé si tirarlo, pero no sigáis leyéndolo, ¿vale? Y así es como se funciona, y así es como se hace la investigación de calidad. No sé si os ha pasado a vosotros el hecho de que comentaba antes, ¿no? Me voy a poner aquí porque estoy leyéndose aquí en el chat. Por eso me veis que no miro a cámara, pero estoy aquí leyéndose en el chat. Dice aquí María, perdona María, que te acabo de leer. Yo trabajo en un comarcal y somos un equipo joven. Nos falta investigación. A veces nos hemos planteado publicar algo, pero no sabemos por dónde empezar. ¿Nos das algún consejo? Vaya que si te doy consejos. Mira, te voy a contar una historia, María. Te voy a contar mi historia personal. Ahora te contesto, Alonso. Mira, María, yo acabé la residencia en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y me fui a trabajar al Hospital de Valdepeñas, donde me lo pasé genial. Era un hospital comarcal, muy pequeñito, estábamos digestivos 2-3 compañeros y incluido yo, o sea, éramos 2 o 3 personas. Y no veas la cantidad de trabajos que hicimos. Allí fue donde empecé a hacer resección endoscópica mucosa. Y en el Congreso Nacional, no me acuerdo ya de qué año, del 2000 y... no sé, sería 2012, 2013 aproximadamente, hace 10 años, nada, 8 o 10 años. Con mis 2 narices, tía, mandé una comunicación oral al Congreso Nacional de Endoscopia de experiencia en la resección endoscópica mucosa en un hospital comarcal. 23 casos. ¿Cómo surgió esto? Bueno, simplemente lo que tienes que hacer para, te lo he dicho, para empezar a investigar, María, lo que tienes que hacer es leer. Leer mucho y aprender mucho. Porque cuando leas, cuando haya un tema que te encante, tiene que ser un tema que te encante, y leas sobre ese tema, María, te van a empezar a surgir preguntas clínicas. Te van a empezar a surgir dudas. Vas a empezar a ver esos vacíos de conocimiento. Y entonces, cuando veas esos vacíos de conocimiento, María, es cuando tienes que diseñar estudios que sean capaces de contestar esa pregunta clínica. ¿Entiendes? Esa es la manera de investigar. La manera de investigar no es coger y es que tenemos que... Perdonadme un segundito, que estoy aquí con el tema del directo, que no se nos fastidie. La manera de investigar no es coger y de repente decir, hoy tenemos que publicar algo, hay que publicar algo. No, eso no vale. Eso no vale.
porque en realidad no estás haciendo una buena investigación, ¿entiendes? La investigación buena surge del conocimiento que surge, o del conocimiento extraído de leer mucho. Oye, ¿me estabais leyendo? María, ¿me has oído? Es que no sé si me he ido o no me he ido. Yo creo que sí, ¿no? Estoy, ¿no? Me habéis escuchado todos. Es que con esto del delay es un poco a veces lioso, ¿vale? Luego, Alonso pregunta, ¿de veras se leen sencillo aquellos libros? Los de Trisha Greenhall, sí. Muy sencillos, son muy divertidos. Son geniales. Son geniales. A ver, te digo, María, primero, Alonso, los libros son súper guays, porque, o sea, son geniales, porque además la autora Trisha Greenhall tiene como un humor ahí inglés que te cuenta las cosas con mucha gracia. Está muy bien, el libro. De hecho, tiene un apartado muy gracioso que habla sobre nuestra relación con la industria farmacéutica, que eso también es otro mundo. Eso es tremendo también. Y también podemos hablar de ello si queréis, ¿eh? Vuelvo con María. María dice, muchas gracias, muy animante. Pues sí que lo es, sí que lo es. A ver, una cosa muy importante, chicos, para ser buen médico no hace falta investigar. Eso ya lo sabéis. Hay clínicos fantásticos que no investigan. No hace falta investigar. Pero si tienes esa curiosidad, si te pica por dentro eso, María, la clave es lo que te he dicho. O sea, no vale de nada. Y también lo hablaba hoy, curiosamente, a raíz de que he comentado en el hospital el tema del directo. Perdona. Comentaba un poco, hablábamos del tema de crear comités de investigación, ¿no? O ¿cómo se llama eso? Como grupos de investigación para fomentar que se publiquen estudios, Eso no vale para nada, ¿eh? O sea, comités de evaluación de investigación, eso no vale para nada. En realidad la investigación tiene que partir de uno o varias personas enfocadas en un tema que les guste. Esa es la verdadera raíz de todo. Por ejemplo, María, ¿a ti qué te gusta? A ver. Por cierto, el próximo día lo que podemos hacer es, vamos a publicar en las redes sociales, perdón, que me está sonando aquí una alarma. Vamos a publicar en las redes sociales un artículo, que probablemente sea el mismo que puse el otro día en el Sirem. Vamos a publicar un artículo para que lo leáis y en el siguiente directo hacemos un club de lectura ya bien hecho. Y comentamos los artículos y comentamos el artículo de cabo a rabo para que veáis cómo funciona esto. ¿Qué os parece? María, la endoscopia convencional. Pues te voy a dar una noticia. Te voy a dar una noticia que te va a encantar, tía. Mira, en la endoscopia digestiva, si me dijeras inflamatoria, por ejemplo, o hígado y tal, ya ahí yo dudaba más, ¿no? Pero en endoscopia está todo por hacer. O sea, la evidencia científica que nosotros tenemos en endoscopia es malísima. Malísima. Para la inmensa mayoría de cosas. La mayor parte de los estudios no está bien diseñados. La potencia estadística que tienen no es demasiado buena. Tenemos una cosa que... Hay un término también que os tengo que desvelar porque es genial. Y es el término de... Hay dos términos. Uno es
un término llamado medical reversal. Os lo voy a escribir en el chat, ¿vale? Y ahora os recomiendo otro libro. Mira, medical reversal, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el medical reversal? Pues mira, el medical reversal o el reverso médico, que es que en español no tiene traducción. El medical reversal es cuando nosotros aplicamos una técnica sin tener evidencia científica de que esa técnica, ¿verdad? Una evidencia científica buena de que esa técnica va a ser útil, y a posteriori se demuestra que esa técnica no es útil. O por lo menos no resuelve el problema para el que nos la han vendido, ¿vale? ¿Quieres que te ponga un ejemplo de reverso médico? Me van a matar aquí en YouTube, pero bueno. Ya está, no entiendo, Marina. Vale. Te voy a poner un ejemplo de reverso médico. La disección endoscópica submucosa para colon. Mira, la disección endoscópica submucosa es una técnica que lleva con nosotros desde hace más de... Lleva con nosotros pues más de 10, 12 años, ¿vale? Bueno, pues vosotros queréis ver... o sea, para la disección endoscópica submucosa no tenemos evidencia científica que haya demostrado que es mejor que la resección endoscópica mucosa, ¿vale? La DSE no es mejor que la RME. No se ha demostrado. Y no se ha demostrado porque no se han ensayado, no se han hecho ensayos clínicos que comparen ambas técnicas. Y fijaos lo implantada que está la DSE en nuestro día a día. Y no hay estudios que hayan demostrado que es mejor que la resección. ¿Pero cómo es posible? Pues eso es un medical reversal. Si tú quieres, por ejemplo, hacer un ensayo clínico comparando RME versus DSE, si hicieras DSE, que no lo sé, María, tendría todo el sentido del mundo, porque no hay estudios que lo hayan hecho. Ahora hay uno, español además, que es el estudio Intersection, que va a ser además multicéntrico internacional, que lo estamos haciendo desde el 12, de Esperanza Ulloa y José Carlos Marín. Pero no hay otro. Por ejemplo, otro medical reversal, hay un montón. Por ejemplo, el EndoCAF. ¿Conocéis el EndoCAF, no? Por ejemplo. Bien, el EndoCAF se comercializó, se ha estado usando un montón de tiempo, se usa de hecho a día de hoy. Y ya hay ensayos clínicos que demuestran que no mejora la tasa de detección de adenomas, por ejemplo, ¿no? Ese sería otro reverso médico. Otro reverso médico de endoscopia, hay un montón. Todo lo derivado de la endoscopia de la obesidad también. Se lleva haciendo años y años y años, y cuando tú miras estudios bien hechos, de calidad, es que no los hay. Entonces, ¿en qué nos basamos, ¿no? Para hacer las técnicas? ¿En qué nos basamos en la endoscopia? Por eso te digo, María, perdón, que en endoscopia está todo por hacer. Todo por hacer. Anímate a ello, que está todo por hacer. Os voy a poner el libro de Medical Reversal, gente. A ver. Vamos a ver. Es que antes me he ido a... Y digo, madre mía, me he salido del chat. Vamos a ver. Mirad, este es el libro. Comparto pantalla y lo veis. Aquí lo tenéis, ¿vale? Ending Medical Reversal. Es que el chat de YouTube no me deja poner enlaces a páginas. Voy a ver si Amazon sí. Probablemente por cuestiones de monetización y cosas de estas. Y no me deja. Mira, me dice que ni de coña, que no me pone el enlace, ¿vale? Por eso os dejo aquí el libro para que toméis nota. Este es otro librazo. Chicos. Este lo tenéis que leer. Es en inglés. Este no lo hay en español. Es de un autor que creo que es un hematólogo de Estados Unidos, de Chicago, se llama Vinay Prasad, de un chaval muy joven, que precisamente se dio cuenta de que se estaban aplicando tratamientos en medicina que no tenían evidencia científica. ¿Y por qué se aplicaban, no? Pues se aplicaban por modas. Se aplican por modas. Esto es que da para mucho, chicos. Da para mucho. ¿Vale? O sea que este es otro libro que os recomiendo.
¿Queréis que os recomiende otro libro? Decidme en el chat. Sí, pues yo lo recomiendo. Estamos aquí 10 personas en YouTube. Súper guay, ¿eh? Oye, se me acumulan las preguntas. Estoy medio acelerado por... Estoy medio acelerado por todo. Mira, María dice que se va. Ha sido muy interesante y nos has dado puntos clave. Gracias, María. Gracias. Gracias a ti por venir. Gracias a ti por venir. Espero que vengas otros días. Vamos a ir haciendo directos de estos. Marina, por favor, dice: ojalá podamos hacer buenos trabajos que tengan impacto clínico. Lo vas a hacer. Los vas a hacer porque con lo que sabes, María, con lo que sabes y con lo que puedes aprender, ya sabes mucho más que mucha gente. Mucho más que mucha gente. O sea que lo vas a hacer seguro. Y si no, me tienes aquí para lo que necesites. Ya lo sabes, ¿vale? Cualquier cosa, consejos, lo que necesites, sabes que nos tienes. Muy bien. Pues ahí os dejo el libro, Marina. Otro libro. Otro libro, vale. Pues mira, te voy a recomendar otro libro muy, muy majo. Este lo he dicho en la clase, creo. Este es un libro de divulgación. Te lo puedes encontrar. De hecho, yo me lo compré en la librería de Atocha. Yo voy y vengo todos los días a Ciudad Real. Y a veces pues me paro ahí en la librería de Atocha y hay cosillas interesantes. De vez en cuando en la estantería, según entras a mano izquierda. Y ahí me compré un libro que está muy chulo y descubrí a un autor que es catalán, que se llama Antonio Sitges Serra. Y tiene un libro muy guay que se llama Si puede, no vaya al médico, ¿vale? Te lo voy a buscar aquí también. Mira, este libro. Te comparto. Este libro mola mucho también. Es de donde he sacado lo de la paperofilia académica. También habla de los zombie papers. De los artículos zombie. ¿Sabéis lo que son los artículos zombie, chicos? Gracias, Marina. Bueno, hombre, tú claro que sí. O sea, yo todo lo que pueda os lo voy a ir diciendo, ¿vale? Bueno, chicos, yo creo que llevamos ya cerca de hora y media de directo. Es un huevo de directo esto. Y os tengo que agradecer, yo creo que vamos a llegar al final de la clase. Publicaremos el próximo directo en YouTube. Contaremos con todos vosotros, con toda la gente que ha estado, que ya se ha tenido que marchar, y con toda la gente que quiera. Y el siguiente directo yo creo que vamos a hacer un club de lectura, un verdadero club de lectura. Vamos a publicar en redes sociales, en nuestras redes sociales, el artículo que vamos a comentar para que lo tengáis allí, lo leáis. Dice Lourdes, que no nos vayamos. Perdonadme por el delay del chat, es que YouTube es así. Entonces, no, tenéis que escribir más para que se entienda.